Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Ya no hay Estado de Derecho? Estamos empezando este nuevo sexenio donde al parecer desapareció el Estado de Derecho en este país llamado México porque la titular del Poder Ejecutivo mencionó en sus conferencias de la mañana que no va a cumplir el amparo que menciona que se debe eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. La titular del Ejecutivo menciona lo siguiente: la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque el Poder Legislativo es quien ordena al presidente. Aquí podemos ver que se rompió el orden constitucional porque un amparo deberá ser respetado por cualquier persona del Poder Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar si cualquier ciudadano presenta un amparo ante un acto de gobierno inconstitucional o ilegal? Seguramente tendremos la misma respuesta que la titular del Poder Ejecutivo, es decir, aún con el amparo cualquier autoridad del Poder Ejecutivo, ya sea federal, estatal o municipal, seguramente tendrá ahora la opción de decir: no voy a cumplir ese amparo, siguiendo el ejemplo de la titular del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no quieren aceptar el amparo la titular del Poder Ejecutivo? Porque lamentablemente la política puede más que el derecho. La titular del Poder Ejecutivo, antes de hacer esta fuerte declaración de no aceptar este amparo, debió observar que estamos en un Estado de Derecho, por lo que al existir el Poder Judicial, este emite sentencias que deberán ser observadas, obedecidas por el Poder Ejecutivo. De lo contrario, se romperá el orden constitucional porque el Poder Judicial pierde la razón de su existencia, es decir, si no va a ser respetado por parte del Poder Ejecutivo, es como si no existiera. La razón de la existencia del Estado de Derecho es que exista un contrapeso entre los poderes para que si uno se equivoca, el otro pueda corregir este poder para lograr un correcto funcionamiento entre los poderes. Pero si no se puede hacer esto, se niega a hacerse, a observar que un poder tiene la opción de corregir al otro, en este caso por medio de las sentencias del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, entonces se pierde el Estado de Derecho. Hace muchos años existió algo que se denominó monarquía, que fue una forma de poder donde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se juntaban en una sola persona, que era el rey o la reina. Con el paso del tiempo, revoluciones, se logró llegar en ciertos países del mundo al Estado de Derecho, donde México le costó mucho su implementación porque éramos un país que éramos una colonia de un país con una monarquía, con un rey. Por cierto, los actuales gobernantes de este gobierno, de este país llamado México, y también los gobernantes anteriores del sexenio anterior, andaban reclamando sobre la invasión que sufrimos por parte de este país que nos puso como colonia. Esto ha causado muchos problemas de relaciones internacionales actualmente con este país, además de ser mal vistos por otros países. Lo irónico es que tanto reclamo que hacen al país que nos invadió porque teníamos un gobierno monárquico, donde ahora estos gobernantes al parecer quieren un gobierno monárquico porque el Poder Ejecutivo desobedeció el cumplimiento de una sentencia de amparo para eliminar la reforma judicial, mencionando en su respuesta que el Poder Ejecutivo y Legislativo ya se pusieron de acuerdo, por lo que no importa lo que diga el Poder Judicial, siendo que este es el que sirve para dirimir controversias de las leyes. Es muy importante observar que para que exista una transformación, primeramente se deberá observar y entender el Estado de Derecho desde la idea que este estará dividido en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que sean un contrapeso entre ellos para evitar arbitrariedades. Que el Poder Legislativo deberá hacer leyes fáciles de entender, sin palabras difíciles de entender, con una visión de implementación en base a derechos humanos. Por otro lado, el Poder Judicial deberá tener gente capacitada para que sea capaz de que un juez sea imparcial y con capacidad para determinar quién tiene la razón en base a la legalidad del país.
Estas ideas que menciono de forma general deberían ser entendidas por la titular del Poder Ejecutivo para que tuviera un gobierno de acuerdo a leyes de la división de poderes para lograr la tan anhelada transformación. De lo contrario, solo veremos una confrontación constante entre el Poder Ejecutivo con el Judicial, que la política seguramente seguirá poniendo al pueblo en contra del Poder Judicial, que es el único que puede defender al ciudadano, al pueblo, en contra de un acto inconstitucional o ilegal de alguna autoridad del Poder Ejecutivo federal, estatal y municipal. Es decir, si no hubiera Poder Judicial capacitado, no existiría alguna defensa en contra de autoridades del Poder Ejecutivo, por lo que seguramente aumentaría la corrupción, porque sería la única vía para poder resolver algún problema legal con algún funcionario del Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal. Entonces, ¿para qué se anuncia la construcción de más trenes o que se brindarán más pensiones si no se empieza con lo elemental, respetando el Estado de Derecho por parte del Ejecutivo Federal? Lograr tener un gobierno exitoso debería ser respetando el Estado de Derecho, buscar una legalidad en base a derechos humanos, en las leyes, en la Constitución mexicana, la capacitación de los funcionarios del Poder Ejecutivo para el correcto desarrollo de sus funciones, para que de esta forma se evite la corrupción. Mejorar un país no solo es con buenos deseos, se necesita un plan para que suceda, para que dé resultados a largo plazo, por lo que defender una reforma al Poder Judicial, que para empezar no es la solución para mejorar la justicia del país, porque con jueces votados e improvisados será más difícil obtener justicia de actos inconstitucionales o ilegales realizados por autoridades administrativas que van en contra de la población, de buscar justicia entre problemas entre ciudadanos en temas penales, civiles, mercantiles, fiscales, ambientales, que son las más frecuentes, que por su difícil acceso para obtener justicia, los ciudadanos buscan obtenerla por sus propios medios, como sucede con los linchamientos. Por lo que en lugar de una reforma al Poder Judicial para tener jueces votados, se debió empezar reformando al Poder Ejecutivo para que sea más eficiente en un debido cumplimiento de las leyes, además de obedecer sentencias del Poder Judicial. Si quieren más eficiencia en materia penal, es decir, que los probables delincuentes no fueran liberados por jueces penales, el Poder Ejecutivo debió observar las razones, que son principalmente que los probables responsables son detenidos sin protocolos de detención correctos. Se debe hacer una policía más eficiente de investigación para pruebas científicas en lugar de solo basarse en declaraciones. El correcto seguimiento de la cadena de custodia de las pruebas. Una vez sentenciados por un delito penal, se deberá observar por parte del Estado su debida rehabilitación de la persona privada de su libertad, y se debería estar informando esta situación a la sociedad mexicana, ya que las personas privadas de su libertad muchas veces quedan a su suerte. El Poder Legislativo, pensar en crear leyes claras, modificar las leyes para que fueran claras, es decir, para que cualquier ciudadano que pueda leer las pueda entender para poderlas aplicar. Es aquí donde el Poder Ejecutivo también debe poner el ejemplo al obedecerlas, sin mencionar que se niega a obedecer, por ejemplo en este caso, una sentencia. ¿Cómo le va a pedir a los ciudadanos que cumpla alguna ley, alguna sentencia, si el mismo titular del Poder Ejecutivo Federal no quiere hacerlo? Vamos a comerciales, ya regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy: ya no hay Estado de Derecho. Como ciudadano, me pongo triste al pensar que ya desapareció el Estado de Derecho al escuchar a la titular del Poder Ejecutivo negarse a obedecer un amparo. ¿Qué le puede esperar a un ciudadano en el próximo sexenio cuando lleve su amparo a una autoridad administrativa que actuó violando la Constitución o alguna ley? Seguramente le dirá: yo no cumplo ese amparo, hazle como quieras. ¿Qué es el Estado de Derecho? Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas
incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. El Estado de Derecho contempla los siguientes puntos. Primero, la estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes, la división de poderes. Segundo, la libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico. Tercero, la división de poderes políticos en la estructura del Estado. Cuarto, la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. Históricamente, el Estado de Derecho apareció cuando en los estados modernos se luchó para que la personalización del poder del monarca diera paso a una organización política y administrativa regida por las formas jurídicas establecidas con normas de la sociedad. Esta idea de Estado fue propuesta por un señor que se llamó Orgelink. En México el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución, donde se define que las leyes de Congresos de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Como vimos, este concepto de Estado de Derecho en esta ocasión lo obtuve de una página de gobierno, de página de gobernación, por lo que no creo que ellos desconozcan estos conceptos de Estado de Derecho, es decir, los gobernantes, sus asesores jurídicos en específico, por lo que, desde mi opinión, existen buenos asesores jurídicos en el gobierno que redactan estos conceptos en páginas de gobierno, en este caso el Estado de Derecho, pero en el momento de aplicarlos con los gobernantes en turno y también los pasados, algo sucedió en ese traslado de conceptos a la vida real que no entiendo qué es lo que falló, porque estos nuevos gobernantes están observando solo la política, pero no observan estos conceptos de Estado de Derecho, por ejemplo, que es el tema de hoy. Y también tenemos que observar que fue muy difícil su implementación en este país llamado México. Esperemos logren recapacitar estos nuevos gobernantes, logrando entender que el Poder Ejecutivo debe obedecer al Poder Judicial, además de la gran importancia de este contrapeso de poderes para corregir un acto de gobierno ilegal o inconstitucional o violatorio de derechos humanos. Como vemos, existen asesores jurídicos que plasman correctamente los conceptos de Estado de Derecho en páginas de gobierno. Ahora se deberá tener ese contacto con esos asesores jurídicos, con los gobernantes, para que los orienten con un correcto ámbito jurídico, es decir, que estos gobernantes en el momento de decir alguna opinión sea en base a derecho para que se cumpla el Estado de Derecho. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre ya no hay Estado de Derecho. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Paro en la Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.